el tema de esta noche es la visión de un pueblo que marca destino profético. Para aquel que está tomando apuntes, vamos a hablar acerca de un pueblo que marca un destino profético, no un destino que usted está seguro que va a caminar, sino un destino que usted lo ve por fe. Amén. Y que usted sabe que va a llegar, ¿porque qué? Porque el Señor lo ha trazado. Sabe que el Señor dice que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que Dios ha establecido un propósito para cada uno de nosotros. Desde antes que tú naciese, Dios ya había establecido un propósito divino para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dígale a su hermano, Dios ya había ya trazado había trazado un destino profético para tu vida. para tu vida. Ahora, ¿de quién depende que alcancemos ese destino profético? De cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la visión del pueblo que marca ese destino, que camina en ese destino y que alcanza ese destino. Y yo quiero que usted vaya a Jeremías capítulo 1, versículo 11. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 1, versículo 11. El pastor lo va a leer en la versión Reina Valera y yo lo voy a leer en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Pero yo quiero que todo lo encuentre. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Jeremías está después de Isaías, más o menos fue en la mitad de la Biblia. Después de Salmos, sigue Proverbios. ¿Encontraron? Jeremías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor. La leemos con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Jeremías capítulo 1, versículo 11, nueva traducción viviente dice: después el Señor me dijo, observa, Jeremías. Y luego hace la pregunta, ¿qué es lo que ves? Veo una vara de almendro, contesté. Aquí hay una pregunta que Dios le hace a Jeremías. Una pregunta sencilla de contestar. Pero antes de que el Señor le haga esta pregunta a Jeremías, ¿qué le dice? Si usted leyó con detenimiento este versículo, ¿qué le dice que tiene que hacer antes de hacerle la pregunta? Le dice, observa. Dice, observa, Jeremías. Le está diciendo, detente a observar primero. Y luego le lanza la pregunta y le hace la pregunta y le dice, ¿qué es lo que ves? Fue una pregunta sencilla de responder. Solamente Jeremías tenía que, ¿qué? Diga conmigo, que observar. Detenerse a observar. Y él contesta de manera sencilla lo que ve. Dice, veo una vara de almendro. Ahora, ¿cuál es o qué está comprometiendo Dios de Jeremías en esta pregunta? No está comprometiendo ningún conocimiento. No le está preguntando nada de su saber, nada de su conocimiento, sino que está comprometiendo su visión. La visión de ¿quién? De Jeremías. Cuando hablamos de un pueblo profético, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que Dios va a comprometer, diga conmigo, mi visión. Dios le está diciendo a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Detente a observar qué es lo que tú ves. Y hoy Dios le dice al pueblo, nos está diciendo hoy, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Hoy Dios te hace esa pregunta. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Estás viendo la realidad o estás viendo mi propósito? Y hoy el Señor dice, si tú te crees un pueblo profético, lo primero que Dios va a comprometer es tu visión. Diga conmigo, tengo que cuidar lo que veo. Tengo que cuidar lo que veo. Y tengo que cuidar lo que declaro de lo que veo. Si usted
Dios te pregunta, ¿qué es lo que ves? Si tú dices, no, yo veo que mi familia cada vez está peor, yo veo que hay destrucción, yo veo que hay escasez, yo veo que el mundo cada vez está de para arriba, yo veo esto, yo veo lo otro y no sé qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro. Entonces usted está en problemas. Y Dios estaba comprometiendo la visión de Jeremías. Y yo ya le voy a decir por qué. ¿Sabes qué era lo que estaba tratando de decirle Dios a Jeremías con esto? Vaya al versículo 12. Al versículo 12, aquí está la respuesta. ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de que Jeremías mirara? ¿Qué era lo que estaba tratando Dios de decirle a Jeremías con esta pregunta? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así es, dijo el Señor. Está diciendo, así es. Es decir, que Dios le estaba diciendo a Jeremías, como que estamos de acuerdo. Usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo como Dios ve? Lo que Dios ve en un futuro para ti. Lo que Dios ve en un futuro para esta iglesia. Lo que Dios ve en un futuro para esta ciudad. ¿Y cuántos de nosotros contestamos si el Señor nos dice, ese es el que yo quiero? Eso que tú estás viendo es lo que yo veo. Aleluya. Tú no estás viendo la realidad, tú estás viendo el propósito ya terminado. Amén. Amén, así ¿Cuánto es. lo creen? Amén, así es. Y aquí el Señor le está diciendo a Jeremías, así es, dijo el Señor. Y luego dice, y eso significa que yo estoy vigilando. Yo estoy vigilando. Diga conmigo, el Señor está vigilando. Está vigilando. Está vigilando mi vida. Está vigilando esta iglesia. Está vigilando mi trabajo. Está vigilando lo que tú estás viendo. Así es. Y el Señor le dice, y esto significa que yo estoy vigilando. ¿Qué es lo que Él está vigilando? Dice, y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Me gusta como lo dice esta versión. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decirle el Señor a Jeremías? Yo estoy vigilando que lo que yo he establecido desde antes que tú nacieses se cumpla. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en esta palabra? O sea, lo que Dios nos está diciendo es que el destino profético que Él marcó para nosotros, de una o de otra forma, levántese el que se levante, Él va a hacer que su palabra se cumpla para esta iglesia, para esta ciudad, para este pueblo. ¿Están entendiendo? Era un panorama difícil donde se encontraba Jeremías. No era nada sencillo lo que allí estaba pasando. Pero Dios le hace la pregunta a Jeremías, ¿qué está viendo? Y el Señor dice, el versículo 12, está la respuesta a la pregunta que Dios le está haciendo. ¿Sabe? Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, como dice la pastora, nos hemos encerrado viendo la realidad de lo que está pasando en el mundo? Vemos las noticias, vemos las hambres, las muertes, todas las pestes, las dolencias, y estamos hablando el mismo lenguaje de los noticieros. Estamos hablando el mismo lenguaje de los vecinos que nos rodean, cuando Dios está diciendo, aunque el panorama para ellos sea este, yo tengo un mejor futuro para mi pueblo que me escucha. ¿Qué era lo que estaba tratando de decirle Dios a Jeremías? Que su palabra, como el almendro, iba a florecer. Como ese almendro que Jeremías estaba viendo, iba a florecer. A pesar de lo que fuera, a pesar del frío, a pesar del clima, a pesar de lo triste que fuera la condición, a pesar de lo oscuro, a pesar de lo que esté en contra, viene porque viene una nueva temporada. ¿Cuánto lo creen? Amén, sí, Señor. Ciertamente el Señor llevará a cabo todos sus planes para nosotros. Así es.
Y hoy el Señor quiere que tú camines en ese destino, en ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que Dios le hace a Jeremías tiene 3 propósitos. Tiene 3 propósitos que los vamos a ver. Y vamos a detenernos hoy en el primero, porque no alcanzamos esta mañana a desarrollar los 2 siguientes. Pero vamos a ver el primero, y yo creo que es uno de los más importantes, porque nuestro destino profético está trazado desde antes de que tú nacieses. ¿Y sabe dónde está trazado? ¿Dónde está escrito ese destino profético? En la palabra de Dios. Diga conmigo, mi destino profético está escrito, fue establecido en la palabra de Dios. Cada promesa que Él dejó escrita en la palabra de Dios, la dejó escrita para que sus hijos la tomásemos y viviésemos en esa promesa. Ahí está tu destino, ahí está tu propósito. Si tú quieres verte en un futuro, tú tienes que leer la palabra y tomar cada promesa. Tú quieres saber quién vas a ser en un futuro. Está escrito en la palabra de Dios. Muchos de nosotros no sabemos y decimos, no, pero es que mi futuro es incierto. No sé qué va a pasar conmigo. ¿Sabe por qué usted habla de esa manera? Porque usted no lee la palabra, porque usted no se apropia de las promesas. Cuando el Hijo de Dios se apropia en la palabra, se apropia en cada promesa, entonces usted va a empezar a caminar en ese destino profético. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén, así es. Una hermana decía en la oración de la mañana, decía, a mí me agrada cómo es que mis pastores caminan en las palabras proféticas. Nosotros recibimos una palabra, la palabra es soltada sobre nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Tomamos la palabra y empezamos a caminar en ella, empezamos a vivirla. Si tenemos que empezar a trabajar en ella, la trabajamos. Si tenemos que hacer algo, empezamos a hacerlo, porque nosotros creemos que esa palabra no la soltó el hombre, sino que la soltó Dios sobre nosotros. Amén. Así es, amén. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted quiere verse en un futuro, empiece a leer la palabra y empiece a caminar en cada una de esas promesas. Y usted va a caminar seguro, usted va a caminar fuerte porque usted sabe para dónde va. Amén. Así es. Usted no puede caminar incierto. Usted no puede decir qué va a ser de mi futuro, porque Dios ya tiene un futuro trazado. Dice que Él tiene planes de bien, tiene planes de bienestar para sus hijos. Así es. Entonces usted no puede preocuparse. Usted no puede afanarse, usted no puede atemorizarse, usted tiene que caminar seguro, usted tiene que caminar alegre, usted tiene que caminar sabiendo que Dios tiene lo mejor para usted. Dígale a su hermano, Dios tiene lo mejor para usted y este es el tiempo en que tienes que caminar en ese destino profético. Dice la Biblia, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es, no va a ser fácil el camino por donde vas a caminar. Se va a levantar gente que te va a hacer la vida imposible. Se va a levantar gente que te van a acusar. Te van a levantar gente que te van a señalar. Va a haber gente que te va a decir tú eres un loco. Va a haber gente que dice no tienes recursos, no tienes gente. ¿Dónde vas a comenzar? Va a haber obstáculos porque dice la Biblia van a pelear contra ti. Pero hay una palabra profética y es no te van a vencer porque tengo un plan mejor para su vida, pero ese plan se hace cuando tú lo crees. Amén. ¿Están entendiendo? Yo les decía esta mañana a los hermanos y quiero que entiendan esto. Hace más o menos año y medio, teníamos en la casa de nuestro hermano Alex Salas, allí la oficina, era un cuarto de 3x3 y ahí teníamos los equipos de alabanza, ahí teníamos los 2 escritorios y para entrar a este lugar teníamos que ir con mi esposa de lado. Y para hacer una consejería, creo, pues la hermana que está aquí hicimos consejería prematrimonial, la hermana Yallina se ríe. Era difícil porque si cabían 3 sillas no cabían 4. Pero yo decía, Señor, de aquí voy para un lugar más amplio.
yo voy para un lugar más grande. Señor, voy para un lugar, y no lo tenía, pero lo estaba declarando y sabía que Dios me lo iba a entregar. Amén. Aunque mis ojos físicos no lo estaban viendo, mis espirituales sí lo estaban observando y estaba creyendo que había un plan mejor para mi vida y que hoy por hoy estamos disfrutando de esa oficina que el Señor nos ha entregado. Amén. Porque los planes que Dios tiene para nosotros son ¿de qué? Y no, ¿cuánto lo creen? De un aplauso al Señor Jesucristo. Lo primero que Dios tiene que hacer para marcar ese destino profético es, Él quería que Jeremías se actualizara en la palabra. Diga conmigo, hay que actualizarnos en la palabra para empezar a caminar en ese destino profético. Era lo primero, ese es el primer propósito que Dios quería con Jeremías, que él se actualizara en la palabra. ¿Por qué Dios quería que Jeremías se actualizara en la palabra? Primero, recuerde que Jeremías viene de la tribu de Leví. Y ahora Dios quería que Jeremías entrara o se introdujera en un oficio profético. Y para introducirlo en este oficio profético, Jeremías tenía que entender algo. Tenía que entender que la palabra de Dios no era estática. Que si él quería moverse en lo profético, la palabra de Dios era viva y eficaz y que era actual en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Si nosotros queremos caminar en esa visión profética, usted tiene que entender que la palabra es vigente para su situación, es vigente para su contexto, es vigente para lo que tú estás viviendo. Hay gente que dice, no, pero eso pasó en el Antiguo Testamento, eso pasó con Abraham, eso no es para este tiempo. Pero déjeme decirle que la palabra es viva y eficaz. Y dice la palabra de Dios que ella es vigente en cualquier tiempo, que se cortará, que pasará cualquier cosa, pero que la palabra de Dios está viva y sigue vigente en este tiempo. Así es. Si usted tiene un problema familiar, en la palabra de Dios está la solución. Si usted tiene un problema o una aflicción de espíritu, la solución la encuentra ¿en dónde? En la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es vigente en cualquier tiempo. Ella se mueve en los tiempos, ella se mueve en las circunstancias, ella se va contextualizando según tus necesidades y según los tiempos. ¿Cuánto lo creen? Y en el contexto en que Jeremías se movía no era fácil. Jeremías estaba en medio de una gente que era indiferente, en una gente que estaba acostumbrado a escuchar más al hombre que a Dios. Era un pueblo que oía más a lo profano que a Dios. Y Jeremías necesitaba ser contextualizado en la palabra. Porque la palabra tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, para cambiar los ambientes. Y nosotros como pueblo profético que queremos caminar en esa visión profética, necesitamos apropiarnos de eso para cambiar las circunstancias. Amén. ¿Cuánto lo creen? Díganle a su hermano, la palabra es vigente y se mueve en cualquier necesidad. Es necesario que se levante un profeta, un pueblo profético actualizado en la revelación de la palabra. Así es. La palabra profética va en niveles y va en niveles de ascenso, no de descenso. Va en niveles donde usted y yo subimos, donde Dios levanta a su pueblo. Nunca usted va a encontrar que la palabra de Dios te aplasta, la palabra de Dios te desanima, la palabra de Dios te atemoriza. No, la palabra de Dios está ahí para levantarte, para que tú seas fortalecido, para que tu alma sea renovada. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para eso fue diseñada la palabra, pero necesitamos nosotros que contextualizar esa palabra. Amén. Y si usted no se actualiza en la palabra, entonces el pueblo va a caer en descenso, va a caer en destrucción, va a caer en desánimo. Usted necesita caminar en las promesas de Dios para caminar fortalecido en Él. Es importante ver, mi hermano, la manera como el Señor
levanta un profeta como Jeremías, y como está diciendo aquí la pastora, que en las revelaciones, que se actualice en el tiempo, que se actualice en la época. Y de esta manera vamos a llevar al pueblo a poder entrar en esos remas de la palabra del Señor. Vamos a llevar al pueblo a que comprenda realmente lo que Él está haciendo en los momentos que a veces hay para muchos que no están entendiendo. Yo quiero que vaya conmigo en este momento al Evangelio de Juan capítulo 16, para que usted entienda algo acá. Cuando no estamos nosotros conectados con la palabra, con el Espíritu, cuando estamos desactualizados, la revelación de Dios no puede llegar. Cuando usted está caminando como uno más del montón, Dios está soltando una palabra profética y usted está allí cruzado de brazos. No sabe para quién está llegando esa palabra. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted dice, esa palabra es mía, esa es mía. Yo venía, mire mi hermano, déjeme decirle algo. Lo que estamos hablando aquí es una palabra que Dios nos entregó en Houston. Yo dije, me voy para Houston porque el Señor tiene algo para mí. Y me fui, yo dije, Dios va a hablarme a mi vida. Y llegué allí, y yo les decía a ustedes hace unos domingos pasados, que estando allí, mi hermano me da un deseo de ir al baño. Ay, Dios mío, dije, ahora, a buena hora se ocurrió esto. Y yo hacía poses allí en la silla. Y no quería salirme porque decía, si salgo mientras voy al baño, viene la palabra rema, viene la palabra profética y yo no quiero que se caiga a tierra, quiero comérmela. ¿Está entendiendo lo que le digo? Quiero estar actualizado con el lenguaje del cielo. O sea, yo quiero estar entendiendo el mensaje que Dios me está trayendo a mi vida para yo compartirlo con los hijos de la casa. El problema está que mientras Dios está hablando, nosotros estamos distraídos. Estamos pensando en lo que pasó ayer. No, mi hermano, usted tiene que estar pensando en el presente, ahora, y en el mañana y en el futuro, que está mejor que el ayer. Amén. Mi hermano, Dios quiere hablarnos. Mire lo que dice la Biblia. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice, aún hay un almacén completo. Hay bodegas enteras. Tengo diga conmigo, muchas cosas. Muchos secretos, muchas bendiciones. Mi hermano, dentro de esas muchas cosas, allí está su pareja. Dentro de esas muchas cosas está su compañía, está su empresa. Ya estoy hablando, si usted lo toma, diga amén, yo lo creo. Dentro de esas muchas cosas está tu familia que no llega a los pies de Cristo. Hay paquetes de bendiciones. Es donde usted ha estado orando, ¿y por qué no he orado? ¿Y por qué no viene mi familia? Estoy orando. Tranquilo, dentro de esas muchas cosas está tu promesa. ¿Están entendiendo? Dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no la podéis sobrellevar, porque es demasiado grande la bendición. Y sabe que hay muchos, pastor, hay muchos hijos de Dios que ven que otros reciben bendiciones, que son desatadas muchas promesas, muchos sueños, y a usted no llega. ¿Por qué? Porque le está pasando como a los discípulos, porque aquí el Señor Jesús le está hablando a los discípulos. Yo tengo muchas cosas que revelarles, tengo muchas cosas que entregarles, pero ustedes están desapercibidos. Su entendimiento está nulo. Y muchas cosas que yo quiero soltarlo, no los puedo soltar, porque ustedes no lo entienden. Hay mucha gente que cuestiona acciones del líder. ¿Sabe por qué? Porque no está conectado con la visión del reino. No entiende muchos movimientos. No entiende mucha palabra que se suelta,
Quizás usted dice, bueno, pero es que la pastora cada 8 días nos pone a leer y a recitar Isaías 61 y que se lo diga al hermano, que lo repita, y usted lo repite y lo obedece. Pero no está entendiendo, no está recibiendo la revelación. Yo quiero que usted vaya a Isaías capítulo 61, porque esta promesa el Señor no la dio, no la entregó en octubre, el 30 de octubre, nos entregó esta promesa. Y dijo, este es el tiempo. En esto vamos a empezar a caminar en el 2014. Amén. Aleluya. Pero muchos de nosotros no vamos a recibir eso. Usted va a ver que los demás se van a regocijar, que los demás se están vistiendo de fiesta, que los demás están gozosos y usted sigue afligido. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la revelación no ha llegado a su corazón. Diga conmigo, yo quiero recibir las promesas de Dios. Y para esto tengo que abrir mi cabeza a la revelación de Dios, a la revelación de la palabra. ¿Sabe? Mi hermano, mire, algo tan sencillo, escuche. Mientras estaba en Bogotá, el jueves de Thanksgiving, yo dije, ay, los hijos están comiendo pavo y yo aquí comiendo pollo. Pero dije, Señor, yo quiero comer pavo. No sé cómo le va a hacer, pero yo quiero pavo. ¿Sabe lo que es andar en el Espíritu? ¿Sabe lo que es saltar una palabra? ¿Sabe lo que significa hablar? Yo como pavo. Hermana Cintia, ¿qué estábamos comiendo el día viernes en la casa de hermana Aurelina? Solo falta usted hablar, pedir y la bendición se suelta. Muchos pensamos, mira, hay personas que dicen, no, es que eso es pero porque es el pastor. Ese es porque es el líder. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Diga conmigo, igual un hijo. Al cielo no entran pastores, al cielo entran hijos. ¿Están entendiendo? Al cielo entran hijos. Y si usted es hijo, también va a comer pavo. Amén. Den un aplauso al Señor. Estar en el Espíritu es, mi hermano, estar conectado. Y dice la Biblia, pero ahora no la podéis sobrellevar. Escuche, cuando usted estaba dando esa palabra, dije, Señor, de razón que hay tantos muchachos que no han llegado a la mejor universidad porque no están listos para recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque mientras la están recibiendo, se están yendo a la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces el Señor dice, si le doy una universidad a John, que me está pidiendo, este no está en la capacidad de soportarla. Y se está leyendo. Entonces hasta que no madure, me toca llevarlo al college primero. ¿Están entendiendo? Saben, mi hermano, hay tremendas bendiciones para los hijos de Dios. Hay tremendas riquezas. Pero dice la Biblia, como no están en capacidad de recibir la revelación, no están a punto de ser soltadas. Si hoy no estuviera en la capacidad de recibir la revelación que nos está entregando, no estuviéramos aquí en este lugar. Pero el Señor dice, ¿sabe una cosa? Entre más les voy a dar, quiero que sean más humildes, más sencillos, porque nada tienen. Esto es de Dios. Y si yo no me comporto bien, el Señor dice, hágase a un lado, te la entrego a alguien que sí va a valorar lo que le estoy entregando. Entonces, necesitamos revelación. Dios le dijo a Jeremías, ¿qué está viendo? ¿Qué ves? Porque de acuerdo a lo que estás viendo, de esta manera te voy a entregar. Diga conmigo, conexión, para recibir revelación. Amén. Ya encontró Isaías 61:10. Es para este tiempo. Diga conmigo, yo voy a empezar a caminar en esta palabra de revelación. Así es. Y la voy a recibir porque soy entendido en esta revelación. ¿Qué es lo que está diciendo?
en gran manera nos gozaremos en el Señor. Se acabó todo espíritu de luto, se acabó todo espíritu de aflicción. En el 2014 el pueblo del Valle de Sitín va a caminar, ¿en qué? En regocijo. Y no es un regocijo cualquiera, es un regocijo en gran manera. Dígale a su hermano, suéltelo a su hermano, dígale, o tú te vas a regocijar en gran manera. Diga, se acabó la aflicción, se acabó el luto, se acabó la acusación. Hoy tu honra será levantada y te vas a regocijar en el Señor. Tus vestidos van a ser vestidos de justicia, de salvación, porque el Señor te atavía con su gloria. ¿Cuántos lo creen? En la medida que esa revelación sea entregado en tu corazón, tú lo vas a recibir y lo vas a ver. ¿Sabes qué? Hay una palabra profética que voy a soltar en este momento en nombre del Señor Jesucristo. El pequeño vendrá a ser 1000. El pequeño vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Están entendiendo? El Señor cumple lo que está escrito. Necesita usted creerlo. Necesita usted creerlo. Para que así se haga realidad lo que Dios está diciendo. ¿A cuánto nos cuesta? Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando. Pero sabe, mi hermano, mire, esto es preocupante. Yo les he venido diciendo, esto es preocupante, que Dios esté soltando una palabra profética en esta hora, esté soltando una palabra de reino, una palabra de revelación de las cosas grandes que Él está a punto de realizar, que para los hijos de Dios no hay tiempo malo. Para los hijos de Dios dije, no hay tiempo malo. Todos los días son tiempos de bendición. Amén. El pequeño será un pueblo grande. Y esto lo hace Cristo Jesús. Solo Él. Solo Él. Amén. El nivel de revelación está fluyendo, pero la gente no podía recibirla. No estaba en la condición adecuada. Y hoy el Señor te dice, la revelación está fluyendo. Ahora diga conmigo, yo estoy preparado para recibirla. Estoy preparado para recibirla. Estoy en la condición adecuada. Estoy en la condición para adecuada. recibir esa promesa. Para recibir esa para promesa. caminar en ese destino profético. Ahora, la pregunta es, usted dirá, pero ¿cómo me renuevo en la palabra? Porque para contextualizarme en la palabra tengo que renovarme en ella. Y yo le voy a hablar de varias cositas que usted tiene que hacer para renovarse en la palabra. ¿Cómo nos renovamos en la palabra? Usted lo primero que tiene que saber es que la palabra de Dios tiene puertas y ventanas. Que usted puede entrar y acceder. Porque dice la palabra que en ella hay tesoros escondidos. Que van a ser entregados a aquellos que están dispuestos a ¿qué? A abrir esas puertas y esas ventanas. Y están dispuestos a entrar en esas promesas, en esos tesoros. ¿Cuántos de ustedes quieren descubrir esos tesoros? Yes. Amén. Y cuando usted logra entrar en esos tesoros, en esas, a través de esas puertas y de esas ventanas, usted se da cuenta que el texto te empieza a renovar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que ella penetra hasta lo profundo de tu alma, de tu espíritu, que discierne tus pensamientos y empieza a sacudirte, empieza a confrontarte, y ahí es donde viene la renovación en tu vida. Viene la revelación. Cuando tú entras y lees la palabra de Dios y la palabra de Dios te sacude, la palabra de Dios te confronta con tu realidad, la palabra de Dios te despierta, ahí es donde viene la revelación. Usted puede decir, he recibido una revelación. Pero cuando tú lees la palabra y no pasa nada, y tú leíste y pasó un capítulo y no pasó nada, usted puede decir, estoy nulo en la revelación. Cuando tú lees la palabra y la palabra te dice, mire, estás mal en esta área.
Te dice, mire, no puedes conformarte porque te estás durmiendo. Yo quiero que subas a un nuevo nivel. Y tú dices, wow, estoy adormecido. Necesito empezar a entrar en ese nuevo nivel que Dios tiene para mí. Ahí usted está recibiendo la revelación. Cuando la palabra te confronta y tú dices, necesito cambiar en esta área, ahí tú estás recibiendo la revelación. Y empiezas a cambiar, entonces estás recibiendo la revelación. Pero si tú lees la palabra, y qué bonito el pasaje, la enseñanza fue esta, pero nada más, entonces tu revelación está siendo nula. Dígale a su hermano que está a tu lado, la palabra te debe sacudir. La palabra te debe despertar, la palabra te debe renovar, te debe confrontar en tu espíritu y en tu alma. Tú no puedes seguir igual después de que lees la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para que seas renovado en la palabra, debes leer entendiendo que esa palabra te va a sacudir y te va a confrontar. Si no está pasando eso, hermano, empieza a buscar la revelación de Dios. Estás haciendo un devocional vacío. Estás entrando en una rutina espiritual. Estás entrando en una religiosidad que solamente cambiaste de nombre. Estás orando y estás leyendo la Biblia, pero nada está pasando en tu vida. Y yo estaba escuchando por YouTube una enseñanza de la pastora Fedra y ella decía, hay pastores, hay líderes, hay cristianos que llevan mucho tiempo haciendo devocionales religiosos, que no pasa nada en su vida. Que no hay quebrantamiento de espíritu, que no hay cambios en sus vidas, que no están siendo sacudidos por la palabra. Y es porque están entrando a hacer devocionales religiosos. Y Dios quiere romper con esa estructura. Dios quiere que tu corazón sea quebrantado, que tu alma sea confrontada. Que si usted no ha podido perdonar, usted se levante y diga, Señor, tengo que perdonar porque estoy mal, porque la palabra de Dios dice que yo tengo que perdonar. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué muchos de nosotros no avanzamos, no vamos en ascenso, sino vamos en descenso? Porque nos estamos convirtiendo en religiosos. La palabra no está siendo revelada en nuestro espíritu ni en nuestra alma. Tiene que decirle, dígale a su hermano, tenemos que ser sacudidos por la palabra, tenemos que ser confrontados con la palabra. Tú no puedes ser simplemente un lector de la palabra. Tiene que ser la revelación que tome control de tu espíritu. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? El Señor cuando le dijo a sus discípulos, y esto me llama mucho a mí la atención y me preocupa, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo, porque ustedes no las pueden llevar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Estaba diciendo estas palabras, estaba diciendo, si sigo hablando con ustedes, estoy perdiendo el tiempo. Jesús le dijo, ¿sabe una cosa? Tengo tantas bendiciones para soltarles. Pero si se las digo, van a quedar locos. Porque no están en el espíritu. Mis hermanos, y esto me preocupa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo profético está llamado a marcar un destino profético. Y si usted y yo no lo estamos marcando en esta ciudad, si usted y yo no lo estamos marcando en nuestra familia, si usted y yo no lo estamos marcando donde Dios nos ha puesto, estamos en problemas con Dios. Porque lo que está pasando es que estamos escuche, retrasando las bendiciones de Dios para nuestras generaciones. Cada vez que usted retiene una bendición para su vida, la está reteniendo para sus hijos también. Los discípulos habían caminado con Jesús muchos meses. Sin embargo, no estaban preparados. ¿Sabe por qué? Porque entre ellos se peleaban quién sería el primero. Ellos no estaban conectados con lo que debían estar conectados, mirando las cosas que debían mirar. Hay gente que está desconcentrada. Está peleando por un puesto. Hay envidia. Y lo triste es que meten a la familia. La familia está involucrada en esto. Mamá,
mamá, vaya dígale a Jesús y cuando Él se muera que me coloque a mí a la derecha y a mi hermanito a la izquierda. ¿Sí me están entendiendo? Y Jesús dijo, ¿ustedes qué están pensando? ¿Ustedes qué están pensando? ¿Títulos? No. Reino, gobierno, autoridad. Pero no de esa manera. Mi hermano, lo profético está conectado con la visión de Dios. En lo profético usted tiene que estar actualizado con lo que Dios quiere decirnos para esta hora. ¿Cuál es la palabra que Dios quiere que suelte en este momento a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted reciba en esta hora? ¿Sí? ¿A dónde quiere Dios que nos movamos? ¿Qué movimientos tenemos que estar haciendo? Porque la palabra se recibe y hay que activarla en el nombre de Jesús. El Señor me dijo, el Señor nos dio una palabra donde nos decía esto. Veo una iglesia americana que está fluyendo allí. Yo le dije, amén, ya es mío. Y vine y hablé con él. Hermano, ya se está trabajando en esa plataforma. Ya se está trabajando por debajo. ¿Sí me está entendiendo? Escuche lo que está pasando. Ya estamos removiendo la tierra. Estamos cortando los chamizos, estamos quemando eso porque viene el abono. Amén. Y cuando el Señor dice, ok, ya quemaron la hierba, ya fumigaron, todas aquellas cosas que van allí en la tierra han sido quitadas y el abono está listo para mandar la lluvia. ¿Sí me están entendiendo? O sea, nosotros tenemos que caminar en la visión profética de Dios. Si Dios está diciendo algo, yo tengo que activar, moverme. Moverme. Pastor, mira, hay algo que el Señor me habla y pone en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra de parte del Señor? El Señor nos ha hablado de levantar altar a Jehová. Ese es el deseo del Señor. Un pueblo que esté metiéndose en oración, en adoración, y Dios nos habla. Y quizás nos sacude por un minuto, por una semana. Pero a los 8 días volvemos otra vez a lo mismo. Quizás muchos de nosotros ni siquiera hemos empezado un altar a Jehová en nuestra casa. No tenemos oración, no tenemos intimidad. Y queremos esperar bendición. Y el sábado la hermana Janet en la enseñanza decía algo poderoso. Decía, muchos de nosotros queremos ganar batallas sin ni siquiera pelear. Usted quiere ganar las batallas de sus hijos, que sus hijos lleguen a los pies de Cristo, pero usted nunca se levanta a guerrear. Usted quiere revelación de la palabra, pero no tiene intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo quiere que Dios se revele? ¿Cómo quiere dirección para su hogar? ¿Cómo quiere dirección para su vida si usted nunca lee la palabra? Si no tiene tiempo en intimidad con Dios, si no tiene altar en su hogar. Necesitamos ser actualizados, necesitamos recibir la revelación de Dios. La revelación está fluyendo y Dios la está poniendo en la boca de los líderes y la están recibiendo aquellos que están dispuestos a caminar en ese destino profético. Amén. Hermano, hay 3 cosas, 3 facultades que el Espíritu te entrega en esta mañana, en esta tarde, y se las voy a mencionar. 3 facultades. Una es la fe, la otra es la conciencia y la otra es la esperanza. Si tú empiezas a caminar, si tu espíritu empieza a caminar en estas 3 facultades, tú vas a empezar a caminar en tu destino profético. ¿Cuáles son? La fe, la conciencia y la esperanza. Tú tienes que empezar a caminar en fe. Tú no puedes caminar en lo que la demás gente te dice. Tú tienes que empezar a caminar en fe. Tú lees la palabra y cuando lees la palabra tú tienes que decir, aunque no lo veo ahora, lo voy a ver más adelante. Esa promesa se cumple porque yo me paro en la plataforma de la fe. La conciencia. ¿Cómo actúa la palabra en la conciencia? Cuando tú lees la palabra, entonces la conciencia es transformada. Es confrontada. Y la esperanza es que algún día tú vas a ver, quizás no usted, pero sí su nueva generación,
hay una esperanza de que eso se va a cumplir. Son 3 facultades que el Señor te entrega en el Espíritu. El texto se renueva también, ya hablamos de lo primero, cómo renovarnos en la palabra. Primero que todo, necesitamos que entrar en la revelación, amén. Segundo, necesitas moverte en las 3 facultades. ¿Cuáles son? La fe, la conciencia y la esperanza. Y tercero, el texto se renueva cuando hay interés, cuando hay hambre por la palabra. Si usted viene a leer la palabra sin tener hambre, dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted viene hambriento, sediento de la palabra, entonces el Señor va a traer renuevo para su alma, para su vida. Pero usted tiene que tener hambre y sed, pasión por la presencia del Señor. Cuando usted viene a la casa de Dios y usted tiene deseo de entrar en la presencia del Señor, usted se centra en la adoración, usted se mete a adorar, entonces el Señor va a empezar a revelarse a su vida. Y algo muy importante, mi hermano, estamos terminando para continuar el próximo domingo con este tema. Pero quiero que sepa esto. Cuando usted tiene interés por la palabra, ese interés y hambre que usted le coloca a la palabra va a hacer que cambie también tu crisis por la que estás atravesando. ¿Por qué? Porque ya usted no va a hablar del ayer. Usted no va a hablar de lo que pasó ayer. Usted no va a recordar las derrotas del ayer, sino que usted está concentrado ahora en un presente y en un futuro mejor. El ayer ya fue historia. El presente y el futuro es la verdadera realidad de lo que usted en este momento está a punto de vivir. La verdad es que los pensamientos que Dios tiene para usted son mejores que el ayer y el pasado. Dios está marcando un destino profético en esta hora en tu vida. Usted y yo decidimos caminar en él o quedarnos pensando en el pasado. No, que cuando yo era. Oh, pastor, yo recuerdo cuando Dios me usaba. Yo recuerdo cuando tenía aquella finca, las vacas las ordeñaba, comía queso. No, cuando yo iba y cogía tantos pescados. Mi hermano, tranquilo, eso fue ayer, ya ni existen esos pescados. ¿Sí me están entendiendo? Hay gente que vive del pasado, de lo que era ayer. Dios dice, a mí no me interesa, a mí me interesa el presente y el futuro. A partir de hoy yo quiero revelarle cosas nuevas. A partir de hoy quiero entregarte cosas mejores.